Voy a ser honesto con todos ustedes, la verdad es que literalmente ya llevo medio año pensando y esperando hacer este video, pero finalmente ha llegado este momento realmente especial y estoy ansioso por ver cuánto apoyo logra tener, ya que hoy les traigo el resumen y análisis a este cortometraje llamado Gamers. Hace algún tiempo pensaba traerlo al canal, y es que solamente miren eso, esta animación ya tiene casi 40 millones de vistas y 11 años desde que se subió a YouTube, y de hecho no he visto a nadie que haya hablado sobre él antes de mí, al menos que yo sepa. Por favor díganme algún otro video con esta semejante cantidad de vistas que no haya sido analizado antes. Como ejemplo está aquella película de Lego Minecraft de la cual ya hablé en su momento, y es hora de recordar otro video nostálgico de la época dorada de YouTube. Por cierto, intenté comunicarme con el creador de esta animación por algunos comentarios que le hice para saber su opinión sobre mi idea de hacerle un video en mi canal, aunque no recibí ninguna respuesta suya, pero bueno, es momento de iniciar con esta historia llena de romance y nostalgia. Empecemos. Claro que sí. En esta historia conocemos a Matt, un joven que un día va a la sección de videojuegos en un centro comercial. Estando ahí se encuentra con Julie, a quien vio que se le había caído un cartucho de un juego, por lo que fue a recogérselo, pero lo que no sabía es que ella era una chica. Sí, de verdad él no lo sabía, ya que a primera vista ella tenía el cabello corto y una gorra que le tapaba su cabeza. De hecho ni siquiera se daba cuenta de su voz, pero bueno, de todos modos ambos se conocieron y probaron aquel juego que encontraron. Era una versión para consolas del Space Invaders. Al final ambos perdieron y se retiraron. En el camino platicaron sobre algunos juegos que les gustaban, hasta que llegaron a una parte con el piso mojado. A continuación ocurrió algo completamente surreal, sin contexto alguno y fuera de lugar, que no se los voy a explicar porque lo verán a continuación. Nunca he visto que esto ocurra en la vida real, y mucho menos de una forma accidental como aquí lo hemos visto, pero se demostró que sí es posible que pase esto de alguna forma. Al final ella le da una potente bofetada que se escucha en todo el centro comercial y se va a toda prisa. Él intentó seguirla pero se resbala con su gorra que se le cayó. Vaya, pobrecito Matt, eso sí que fue tener mucha mala suerte en un solo día, pero no todo estaba perdido, ya que al parecer la gorra de Julie era tan valiosa para ella que incluso le puso la dirección de su casa, por lo que con esa información Matt salió a visitarla ese mismo día. Al parecer su familia era de clase alta, ya que, incluso cuando llegó y tocó la puerta fue recibido por un mayordomo. Matt le preguntó si ahí vivía una joven con las características de Julie, y en efecto ahí vivía, pero cuando se vieron otra vez ella le cerró la puerta. Incluso le quiso devolver su gorra pero se la quitó, hasta que le mostró un ramo de flores y en él había un cartucho de aquel juego que probaron en el centro comercial, y de alguna manera ella se reconcilió con él y sin decirle una sola palabra le tomó su mano y se lo llevó a su cuarto en un abrir y cerrar de ojos. Incluso después de aquel incidente en el centro comercial ella aceptó su regalo. Estando arriba el cuarto de Julie estaba muy bien ordenado y con varios adornos interesantes, y ahí se ponen a probar aquel dichoso juego que los unió, o eso podría pensar por las expresiones de sus caras en esta escena, y efectivamente se quedan jugando todo el día hasta llegar con el jefe final, y después de una dura batalla ambos logran ganar y terminar el juego. En eso los dos sienten una conexión que iba más allá de una simple amistad, hasta que Matt recibió un mensaje de su mamá, diciéndole que debía regresar a casa, por lo que se tenía que ir y se lo dijo a Julie, pero cuando estaba a punto de cruzar la puerta, cuando de pronto Julie le tomó por detrás y entonces... Ok, sé que esto es solamente una caricatura y no necesariamente tiene que tener el mismo sentido como en la vida real, pero wow. Literalmente ni siquiera llevaron un día desde que se conocieron y hacen esto. ¿Se imaginan si esto pudiera ocurrir en la vida real? Sí, eso es prácticamente un sueño que todos tuvimos alguna vez. Finalmente Matt recibe el número de teléfono de Julie y de esta manera muy emocionante se termina una, sino tal vez la mejor y más bonita y adorable historia de amor que he visto en YouTube. Ok, la verdad literalmente estuve a punto de llorar algunas veces luego de ver este final tan perfecto. Ojalá fuera tan fácil encontrar a la persona indicada para cada quien. Vale.
La verdad es que después de ver este cortometraje tengo tantas cosas que decir que ni siquiera sé por dónde empezar, pero ahora recuerdo que al inicio dije que yo podría ser el primer usuario en hacerle un análisis, por lo que siguiendo esta iniciativa, lo principal que yo haría sería darle mi respectiva calificación, y en esta ocasión mi calificación sería un 100 de 10, así es, por favor, todos vamos a contemplar la calificación más alta en la historia de mi canal sin lugar a dudas, y sí, sé que el argumento de esta animación no se puede tomar muy en serio por sus clichés y momentos sin contexto, pero vamos. Aún así creo que esto es incluso mejor que muchas series, películas e incluso otros cortometrajes románticos actuales, por favor discúlpenme por lo que acabo de decir, pero estoy seguro que muchos también tendrán la misma opinión, ya que aquí la historia ocurre de manera muy directa y es fácil de predecir, eso sin mencionar el beso de los protagonistas al final, justo cuando ese mismo día Matt agredió física y emocionalmente a Julie, por no llamarlo de otra forma, además que ella aceptó su regalo, sin decirle nada de lo que pasó apenas unas horas atrás. Si de casualidad hay alguna usuaria espectadora que esté viendo este video y tenga o haya tenido pareja, favor de decir en los comentarios si actuó de esta misma forma después de recibir un regalo. Otra cosa que también me gustó es la animación, la cual se ve que fue hecha en Flash, con un estilo artístico simple y muy colorido, sin mencionar a los personajes, los cuales se ven bastante adorables, hasta dan ganas de abrazarlos, ciertamente bastante adaptado a su año 2014, en aquel entonces yo tenía tan solo 5 años y todavía iba al kinder, aunque la verdad nunca vi esta animación durante la época en la que salió, sino fue hasta mediados del 2022 cuando la vi por primera vez, pero estoy seguro que la mayoría de ustedes ya la habrá visto antes, tal vez incluso desde que se subió, y de ahí podrían sentir nostalgia por recordarla. Una cosa que me gustaría mencionar, se trata de algo que tal vez podría seguir ocurriendo hoy en día, ya que recordemos que esta historia transcurre en 2014, una época en la que la sociedad veía raro el hecho de que una chica como Julie vaya a una tienda de videojuegos, lo cual sería tan inusual como ver a un chico en una tienda de ropa de moda, pero bueno, eso ya es una cuestión de estereotipos de la que no me quiero involucrar ahora, pero tal vez eso explicaría el cabello corto de Julie. Dejando de lado por un momento los hechos de esta historia, hay algo que tal vez a ustedes les pueda interesar. Primero que nada, aquí les presento al creador oficial de este cortometraje, Chris Robinson, mejor conocido como YoLife, y no solo de este cortometraje, sino también de muchas otras animaciones curiosas como Laura Vicious, Drawing Notes, y una gran variedad de cortos animados independientes, incluso hasta una auténtica película completa. Tal vez podría analizarlos en el futuro si este video tiene el apoyo suficiente y si tengo el interés para hacerlo, pero lo que me gustaría decir ahora es que durante algo de tiempo se ha pensado de una secuela de este cortometraje que se anunció por el propio YoLife, aunque hasta la fecha no hay mucha información oficial ni tampoco una fecha aproximada, pero bueno, no importa si tenemos que esperar otra década para tener una continuación de esta gran historia, lo importante es que su creador tenga el tiempo para ello y sus otros proyectos. Además pienso estar presente y hablar sobre su tan esperada secuela el día que salga. ¿Se imaginan que Gamers 2 salga un día después de GTA 6? Sí, eso sería un evento ciertamente fuera de lugar. Honestamente me gustaría que Matt y Julie se hayan creado un canal de Twitch y hagan streams de varios juegos, sería una buena idea para la continuación. Ya para concluir, me gustaría recordar que a pesar de ser un cortometraje con millones de vistas y más de una década desde que salió, además de mí, no ha habido mucha gente que haya hablado de él en algún video, excepto por alguien que le hizo un fandub recientemente, pero nada de manera tan estructurada y detallada como lo hice aquí. A diferencia de Missing Halloween y su secuela, los cuales fueron tendencia en su momento y hubo mucha gente hablando sobre ellos, solo por mencionar un ejemplo. Pero en fin, esto ha sido todo de mi parte por hoy. La verdad es que sí disfruté hacer este video porque sabía que podría tener bastante apoyo por ser un tema nostálgico e interesante. Podría seguir hablando de este cortometraje y las otras animaciones de su creador si les interesa este tema lo suficiente. Nos vemos hasta la próxima, cuídense mucho. Adiós.